Bienvenidos a Secrética, estamos muy contentos de que nos acompañen en esta ocasión. Mi nombre es Ruth Barrera y junto con Carlos Garibay les traemos un tema especial. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Ruth. Muy bien, y pues hoy tenemos a una invitada especial que nos va a hablar acerca de la muerte. La muerte. Chío, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, se las agradezco mucho. Muchas gracias por aceptar la invitación y dentro de todos estos temas que hemos tocado aquí en Secrética, obviamente no podía faltar un tema que tocara la muerte. Aquí que tocamos temas tabú, temas de espiritualidad, temas, pues por eso es secrética, secretos, todos estos temas que nos llaman místicos, que son sabrosos, son temas sabrosos, que hay que hablar y hay que aprovechar, pues que tenemos secrética, ¿no? Para tocarlos. Entonces, en Claro. esta ocasión, toca hablar acerca de la muerte. A ver, ¿cómo definirías tu muerte? Uy, sabía que ibas a hacer esa pregunta. Dije, ¿cómo me preparo para esa pregunta? Bueno, como yo pienso, este es como un gran intento de hablar del tema de la muerte, ¿no? Así como es un tema súper solemne, también puede ser un tema relajado porque es parte de la vida, ¿no? Es decir, es parte de un ciclo y que si tú partes ese ciclo en una parte así, es el paso, el tránsito de la muerte, ¿no? Hablando de que la muerte es parte de la vida. Entonces, para mí es como la definición que más me gusta, como decir, todos los que estamos aquí tenemos un espacio finito de este cuerpo que se llama muerte. Y ahí la interpretación, por muchos miles de años, el ser humano se ha partido la cabeza en tratar de explicarla. Entonces, para mí es como un tema que se debería de hablar muchísimo, porque si todos vamos a llegar a ese momento, ¿qué estaremos haciendo como humanidad, como sociedad, como personas, para llegar ahí con dignidad, ¿no? Para vivirlo bien ese momento y que deje de estar como impregnado de justamente de ese tabú, de ese misterio, pero respondiendo así, ¿qué es la muerte? Pues para mí es parte de la vida, es como otro momento más de vivir, ¿no? Y creo que dependería mucho de lo que cada quien creamos y lo que cada quien hayamos aprendido. Así es, fíjense que aquí en Secrética siempre les hemos invitado a cuestionarse, a preguntar todo, a dudar de todo. Y entonces, en torno a la muerte, como bien dices, es tabú y no es como que a veces ahí con la familia y dices, oye, ¿y cómo ves? ¿Y cuando vas a morir, qué quieres que se haga contigo? Y cuando vas a morir, ay, no, habrá gente que diga, ay, no, ni lo menciones, ay, no, ni digas. Y habrá algunas otras que digan, no, pues bueno, yo quiero que me hagas un diamante, yo quiero que me hagas un árbol, exacto, yo quiero que ¿de qué tipo de árbol? De guayabas. O sea, no, y entonces ya vas, pero no es como que lo vean como súper ligero, lo ven como muy denso. Claro. Y no debería, porque como dices, es parte de la vida. Y en este cuestionarse y estar así de curiosos y demás, uno dice, a ver, ¿qué se hace cuando alguien muere? ¿Qué se hace cuando alguien muere? Pues primero, pues te llevan a embalsamar, ¿no? Y bueno, todo lo que rodea todo eso, el visitar al muerto en la funeraria, mientras hasta que lo entierran y todo ese rollo. Sí, ¿no? ¿Y a quién se le ocurrió eso? O sea, ¿a quién se le ocurrió? ¿Y cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿O antes cómo era? Todas esas preguntas y más con Chío. Bueno, pues no estaba preparada para tantas preguntas, pero creo que es más fácil pensar si responde como a un tipo de cultura. Ajá. O sea, estamos hablando de que nosotros estamos fuertemente influenciados por una cultura, religión, sistema de control judio-cristiana, ¿no? Ajá. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que así como las leyes del Estado, los valores morales y los principios religiosos, es decir, de lo que le da sentido a la vida, están influenciados por ese punto de vista. Entonces, obviamente un servicio pues va a ser el funeral, ¿no? Y el funeral tiene que responder pues a ese tipo de cosas.
si hablamos de cuándo fueron usados los ataúdes, ni tan siquiera es influencia de esa cultura, ¿no? Sino es egipcia, ¿no? Ujú. Los egipcios fueron los primeros que usaron sarcófagos y el embalsamiento, y todo tenía una razón, Ujú. porque ellos en su creencia pensaban que era un viaje largo, ¿no? Ujú. Un viaje por el río, que Anubis te recibía, que tenías que pagarle, que entonces tenías que ir preparado y pues ni modo. A los criados pues también se los echaban ahí y pues ahí van, ¿no? Con el Ujú. faraón y todo esto. Y entonces hay cosas que se van rescatando de diferentes culturas para formar lo que es todo un ritual, ¿no? O lo que Ujú. es todo como algo simbólico. Aquí Ujú. el tema, y a mí me parece muy interesante tocarlo, es cómo los rituales que antes sí tenían sentido para nosotros, porque creíamos en esos valores, en ese sistema de creencias, en esa religión, pues daba un sentido y daba como un consuelo. Ujú. Y ahora ya dejó de hacerlo. Ujú. Entonces responde a esto que dices, ¿no? Ahora ya la gente dice, quiero hacer un árbol, quiero que Ujú. ahí me traigan mariachis, quiero que conmigo pues todos mis amigos se emborrachen y brinden, ¿no? Ajá. Cosas de ese tipo que dices, la gente está empezando a buscar sus propios rituales que les haga sentido en conforme a una vida que vivieron, ¿no? Entonces, como que para mí es más fácil responder esa pregunta de esa forma, ¿no? Ajá. Por ejemplo, cuando hay otro tipo de influencias culturales, por ejemplo, en las asiáticas, que tienen una idea totalmente diferente Mm. de la muerte y dentro de su vida hay muchos momentos en los que se preparan Ah. para ese momento, ¿no? Como tienen un sentido de aceptación hacia la muerte, porque para ellos dicen, pues si tengo 5,000 vidas y esta no me fue tan bien, Ajá. pues ya vendrá la otra, ¿no? Ujú. O Sí. esta idea de me voy, es una escuela la vida. Entonces para mí como que hablar de la muerte te hace hablar de la vida y el sentido que tú le das a la vida. Entonces la muerte, por tanto, tiene que tener elementos que acompañen ese, ese momento en el que tú te vas, ¿no? Ujú. O que las personas se van. Porque aquí a lo mejor me pongo un poco seria, pero es como todos podemos tener muchas teorías, muchas ideas espirituales o así, pero que se te muera un ser querido Ujú. Ujú. es otra Ahí cosa. te pone a temblar, ¿no? Que te pase por el cuerpo o que te pase por tu familia es otra cosa. Ujú. Entonces a lo mejor ahí es donde vas a dudar de todo y vas a entrar en ese momento que vas a decir, ah, y entonces todo esto sí es real o no es real. Y pues las personas nos estamos quedando sin herramientas, sin elementos como para afrontar este momento, que es un momento natural, si lo vemos de ese modo. Lo único que nos hermana es que vamos a morir. Eso es Ujú. segurito, Segurísimo, ¿no? segurito, segurito. Ujú. Y si no, pues a ver, háblenos inmortales, ¿qué onda? Pero sí, efectivamente es prepararnos, ¿no? Para ese momento. Sí, y también otra cosa, ¿no? Que a lo mejor esta sociedad eh, se vive de cierta manera que no se toca la muerte, el tema de la muerte como tabú, y eso trae como resultado, pues, pensar como o sea, de vivir en sociedad como si nunca fueras a morir, ¿no? O sea, se ha perdido esos valores también de esa conciencia de qué es la muerte en realidad, ¿no? También. O sea, que este mundo, cuando, como tú decías al principio, cuando lo ves como parte de la vida, cuando sabes que, bueno, como un nacimiento, ¿no? Que vienes aquí a la tierra y al momento de morir también es otra transición, o sea, que es parte de... eh, sí, ¿no? Se pierde, se ha perdido esa concepción de la muerte, esa sustancia, de cómo vivir, de olvidarse de eso, ¿no? Claro, Ujú. sí. Y, o sea, lo que dices, pues me hace mucho sentido, ¿no? O sea, finalmente el sistema en el que vivimos es el sistema del culto a evitar el dolor, Mm. a no sentir Ujú. y a producir, ¿no? Ujú. Entonces, dentro de esos, y a lo mejor a muchas personas les dice, ¿sabes qué? Vas a morir el siguiente mes, pues renuncia a su trabajo, deja a su esposa y a lo mejor se va a la playa, ¿no? A decir, voy a hacer lo que siempre he querido hacer. Pero hay un sistema como en la sociedad que no te permite reflexionar sobre eso, ¿no? Ujú. Y algo muy, muy notorio como para que no quede más que reflexión o así, es
que a lo mejor hace 100 años las personas morían en sus casas. Ajá. Morían en sus casas, acompañadas de sus familiares. A lo mejor si les gustaba determinada comida, se la daban. Si le gustaba tomar, tomaba. Si le gustaba una canción, se la cantaban. Y todo eso, como sociedad, empezamos a evitar y ponerlo a las afueras de las ciudades. Entonces, las cárceles, los manicomios, los cementerios Ujú, están fuera de las ciudades, ujú, como evitando encontrarme con esa realidad, ¿no? ujú. Entonces, obviamente, cuando uno lo vive en carne propia, un proceso cercano o el propio, pues te devasta, porque no tienes mucho de dónde agarrarte Claro. en cuestión social. Sin embargo, pues bueno, hay que ponernos optimistas con la humanidad, Ajá. en el sentido de que yo siento que es un momento en que las personas están buscando ese sentido, esa reflexión, porque al pensar en la muerte y al tomar tu postura, vas a tomar tu postura frente a la vida. Claro, Y eso es vital. completamente. Entonces, la muerte no es un destino, la muerte es algo que te puede motivar a tener determinado tipo de vida. Y es lo que ha hecho con muchos seres humanos en culturas a través del tiempo. Oye, y qué bueno que mencionas lo de cómo era antes que la gente moría en sus casas, porque no hace mucho vimos una serie que se llama The Midnight Gospel, no sé si la has visto, está en No. Netflix, es muy buena, y llega un momento en el que hablan un poquito acerca de precisamente de cuándo empezó todo este negocio, porque es un negocio Claro. de la muerte, o sea, de los ataúdes, de que te vende un nicho, de que si te incineran. Es un negocio a fin de cuentas, ¿no? Entonces decían que hubo una guerra, entonces a alguien se le ocurrió hacer unas cajitas, así como los egipcios, o sea, Sí. un ataúd, y entonces hasta mostraba las cajas con los cadáveres, como de, miren, lleve a su muerto, como que tenían que trasladar, en esa guerra tenían que trasladar a los cadáveres a su lugar de origen. Entonces él se le ocurrió hacer cajas pues para trasladarlos. Y después dijo, mira, funciona muy bien porque así los entierran y demás. Entonces empiezas a ver el negocio y dices, no, hombre, hasta morir te cuesta. O sea, hasta morir te cuesta. ¿Cuántos de ustedes que nos están escuchando seguramente ya tienen ese servicio pagado o no? No sabemos. Pero también se mencionaba acerca de lo que te meten en la cabeza con respecto al momento en el que mueres. Decían, uno de los momentos más poderosos que un ser humano puede tener en vida es enfrentarse a la muerte. O sea, ¿a qué me refiero? Que si a lo mejor tienen un ser querido, un familiar que está a punto de morir o que tiene una enfermedad o que sabe, porque digo, uno puede morir de muchas formas, en un accidente o de una enfermedad, no sabemos. Dice, cuando alguien muere, ya sea por un infarto o dormido o en su casa, no tienes por qué inmediatamente hablarle a nadie. Dice, tú puedes estar, o sea, el cuerpo permanece todavía horas, o sea, no es como que se empieza a pudrir y entonces tienen que llevárselo. No, Claro. puedes estar, ese es uno de los momentos más poderosos que puedes tener en tu vida. Enfrentarte a un cadáver de un ser querido y un momento de intimidad con esa persona. Y eso no se habla. Obvio, como que no se dice, ¿no? O sea, como que dices, se murió, tienes que hablarle al médico legista, tienes que hablarle a la funeraria, tienes que... Y no, en realidad lo que puedes hacer es darte un tiempo para Ya. estar y compartir ese momento. Sí, hay que tener herramientas para hacerlo, ¿no? Es decir, poder haber hecho esa reflexión previa. Ujú. Pero me haces acordar mucho, por ejemplo, en el libro tibetano de la vida y la muerte, Ujú. ensalza ese momento, ¿no? Son monjes que se preparan toda la vida para que el momento de su muerte pueda ser 100% en conciencia. Uf. Y por ejemplo, tú dices ahorita, si tú le preguntas a alguien, ¿cómo quieres morir? Ajá. Dormido en la cama sin que me dé cuenta, ¿no? Ujú, ujú. Es decir, evitación del sentir, Ajá. del dolor, y el dolor es parte de la vida, es otro sentir, ¿no? Ujú. Entonces, ahí empieza a describir, en el libro, empieza a hablar de cómo el monje pues llegó como a su iluminación a partir de morir Ujú. con conciencia, ¿no? Y, y a veces, pues las personas al momento de morir, hablando del tipo de muerte que cada quien y que ahora se están dando, es en total pérdida de la dignidad. Es Ujú. decir, te mueres con desnudo, con gente desconocida, Ujú. en un cuarto frío, gris, Ujú. ¿no? Porque así son los protocolos, En un hospital. en un hospital. Y entonces todo ese acompañamiento, primero como tu ser humano, más allá de lo espiritual, se necesita, ¿no?
Ujú. Y hay tantas anécdotas en relación a eso, ¿no? Como el papá que estaba esperando al último hijo para decirle adiós y ya se pudo ir, ¿no? Ujú. Etcétera. Ujú. Como todo ese tipo de cosas que ahora se han perdido porque nos queremos justamente evadir ese tema, ¿no? Es como las materias en la escuela. A mí no me gustan las matemáticas, me alejo de las matemáticas, ¿no? En lugar de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa entre esto y yo? Y creo que eso que dices de los ataúdes y cómo empezó el negocio, Ujú. también me hace pensar, como por ejemplo en esta parte de que en la Edad Media había este síndrome de la catalepsia, ¿no? Que es como que las personas morían, Ajá. pero es un síndrome que te quita los signos vitales a los 3 días, pues Vuelves. vuelves, ¿no? Entonces ahí viene un poquito el origen de velar a una persona para que no vaya a Oh, ya. revivir. O por Les das ejemplo, un les tiempito. das un tiempito y también ya después, acuérdate que cuando siempre hay un motivo, Ajá. pero ya después a nosotros nos gusta pues meterle de nuestra cosecha. Mm. Entonces pues ya le empezaste a meter la velación y que los rezos y que entonces el cuerpo no se debe quedar solo. Y así nacieron un montón de tradiciones, hablando de lo judio-cristiano, ¿no? Mm. Porque bueno, hay culturas, por ejemplo, indígenas, que hacen eso 9 días, ¿no? O hacen eso 5 días. Sí, Pues está O el novenario, ¿no? Y sí, también ajá. pero hablo de la velación, católico. del Ya. momento Ah, de ok. tener el cuerpo ahí, ¿no? Y está Ah, el cuerpo más ahí tiempo y de lo. comen con el cuerpo y así. Y de hecho es bien curioso que nosotros como mexicanos percibamos que la muerte es un tema tabú cuando en el mundo tenemos como otra máscara, ¿no? De que tenemos el Día de Muertos, de que tenemos todo esto y que la Ujú. gente nos dice, es que ustedes gozan la muerte, así le digo, sí, hay un folclore, pero es como el chiste que cuentas, Ujú. pero no es realmente pasado por el cuerpo, ¿no? O sea, por No todo. predicamos con Ujú. el ejemplo, ¿no? Exacto, ¿no? Porque Ajá. cuando uno ve los altares, pues todo bonito y el Ujú. folclore así, pero a lo mejor si ese altar, pues ya es para tu mamá, para tu papá, ya es así Ya como, no es ay, tan. No ya, te estás riendo, ya ni no te estás, está riendo, la Ujú. ya no te está fiesta. riendo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando desconectamos ese tipo de creencias, que son arquetípicas, por ejemplo, de nuestra cultura, a nuestra realidad. Entonces, yo por eso tengo esa hipótesis, que no, que no estamos haciendo rituales funerarios que Ujú. tengan sentido para las personas. Porque es como la persona que se muere y le hacen, no sé, el novenario, las misas, la Ajá. velación, la cruz, las velas. Y entonces esa persona nunca se paró a la iglesia. Ujú. Pero es Exacto. lo que se hace, ¿no? Claro, Porque costumbre. no sabes hacer otra cosa. Sí. Llega, se muere alguien y de repente, ¿qué? Ah, no, pues órale, pues lo mismo, ¿no? O sea, a Velarlo. velarlo, a hacerle los novenarios, las misas y pues bueno, adelante, no sé, porque no hay otra opción, ¿no? No se tiene otra opción, no se pensó bien, o sea, como antes que se pensaba, como los monjes que decías, ¿no? Que se preparaban para la muerte. Ahora es pues más bien, pues no se piensa en eso. Y viene lo mismo atrás, ¿no? La muerte, o sea, el miedo a la muerte, de no hablarse, es parte del tabú, pero sí. Ajá, pero ¿sabes cómo se puede romper un poquito ese ciclo? Hablándolo. O sea, diciendo cada quien cómo quieren que sea su muerte, ¿no? Después de su muerte y platicárselo a varios, porque luego que toca que se lo platicas muere, la que se lo platicas muere, sino dejar muy en claro Pero la verdad, por ejemplo, cómo ¿tú qué quieres. harías si te invitaran a un lugar y luego Ajá. te empiezas a decir, ¿tú cómo te quieres morir, no? A ver, ¿tú cómo te quieres morir? O sea, y entonces de pronto dices, ay, ya no me junto con esa gente, es como media, como media rara, ¿no? O sea, realmente hay algo que nos impide libremente hablar de eso, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, es como un tabú y la gente lo empieza a hablar o se empieza a concientizar a partir de haber vivido una experiencia cercana. Mira, a Ujú. lo mejor no sabría decir cómo me quiero morir. Bueno, a lo mejor sí, el típico dormido, no lo sé. Pero también puedes comunicar a tus seres queridos, a tus amigos, a gente allegada a ti, cómo quieres que sea el ritual después de que mueras. Para los que les toca todavía estar vivos,
pues hacerlo, ¿no? El otro día en una plática en familia yo sí le decía a mi abue, a ver, abue, ¿tú qué onda? O sea, cuando te mueras, ¿qué quieres que hagamos, no? Y con mi mamá, ¿y tú qué onda? ¿Qué quieres? Y mi mamá decía, yo quiero que hagan una fiesta y con música disco y no sé qué. Pero le digo, ¿pero quieres católico? No, pues sí. Y con mi abue, no, pues sí. Y yo, ¿pero en qué iglesia? O sea, sí le pregunté y claro. ella viene, o sea, decía, yo en la de mi colonia, porque pues es que ahí conozco, ahí están mis amistades y ahí tengo, y entonces dices, bueno, qué bueno saber que eso quieres. Y así debería de ser. O sea, Claro. con la gente, con tus seres queridos, preguntarles. Nada Sí. mejor que preguntar. Sí, porque cada quien también tiene una concepción o sea, de a dónde va después de la muerte, ¿no? O sea, si le preguntas a mi abuelita, bueno, que ya en paz descanse, o bueno, que ya ahorita ya no esté en este mundo, a lo mejor tiene una concepción de que la muerte muy diferente a lo que tenemos nosotros, o que tengo yo, o que tiene Ruth, o que tienes tú. O sea, todos tienen esa concepción diferente. Entonces, sí, al preguntarnos, ¿qué quieres? Pues no, pues sí, que me echen, no sé, el cuerpo al mar o no sé, ¿no? O Ajá. sea, festejar, hacer una Ujú. fiesta. Ujú. Pero bueno, ya es como que de cada quien. Sí, o sea, está muy padre hacer como el ejercicio con la gente que está Mm. cercana a nosotros, porque pues invita un poquito así como al decir, ay, pues mejor no me espero hasta el funeral, ¿no? Hagamos la fiesta Y una vez, de una órale. vez, ¿no? O sea, porque, Exacto, exacto, es lo que porque yo pensaba con mi sí, mamá. Dice, pues, ¿por qué? Hasta Ya que ni te vas a mueras. estar. ya ni vas a Ni estar la y vas a porque tengo gozar. que bailar disco. Sí. Si tú no vas a estar, pero al punto es, entonces los rituales, la pregunta, entonces los rituales Ajá. son para los que se van o son para los que se quedan. Son para los que se quedan, ¿verdad? Pues sí, el otro ya se fue ya feliz, ¿no? Que claro que hay un montón de creencias entre las místicas religiosas y lo que la gente cuenta en Ujú, relación a que pues la persona permanece por un tiempo, ¿no? ujú, Aquí, que por eso esos rituales son importantes, el rezar, el intencionar, el prender velas, etcétera, ¿no? ujú, Por otro lado, también en la función tal cual de un ritual, ujú, eh, pues los rituales tienen una función que proyectan simbólicamente algo que tiene sentido para nosotros y nos hace entender que estamos en otro momento. ujú, Por eso estamos llenos de rituales los seres humanos. Si ustedes se fijan, pues los animales no tienen rituales, las ujú, plantas no tienen rituales, simplemente fluyen y viven y continúan viviendo, ¿no? Pero los humanos no sé qué tenemos, que tenemos rituales, que nos hacen acordarnos que tenemos un paso, ¿no? Por ejemplo, pues antes, ¿no? Pues las bodas, los bautizos, la primera comunión, los 15 años, que tienen rituales, la graduación, ujú, la muerte es un ritual, entonces un ritual tiene como la función de decirte, ya estás en otra etapa. Entonces, a toda la gente que asiste a un ritual, por ejemplo, funerario, le ayuda a decir, esta persona ya no está con nosotros físicamente. ujú. Aunque sea doloroso, aunque sea fuerte ese momento, le hace sentir que ya está pasando a otro momento de su existencia, depende de la creencia, porque eso sí, pues respetar todas las creencias, porque hay Claro. muchísimas, muchísimas, y creo que ninguna es más valiosa que otra. Ujú, Yo siempre digo, la que te posibilite, pues para qué nada más escoges una, ¿no? Escoge varias, que te sigan posibilitando tener una mejor vida. Entonces, en ese sentido, lo que yo podría decir es, el ritual tiene un inicio, un desarrollo y un final que a las personas que van a estar ahí les va a ayudar a sentir, mi abuelita ya no está. ujú, Y mi abuelita, a lo mejor si eres un niño, ya está en el cielo. ujú, Porque yo fui a la velación, yo fui a la misa, yo vi un entierro. Y pues hablando del tema, ¿no? Por ejemplo, ahora tantos rituales reprimidos, funerarios a partir de la pandemia, tanta gente que se quedó Sí. con ese abrazo no dado, con ese grito no escuchado, con ese no ser vistos, con ese no ujú, ser consolados, y que entonces trajo un mega problema. ujú, ¿Por qué? Porque el ritual hace falta, ¿no? ujú, Entonces, ya hay gente, y es bien interesante cuando uno empieza a buscar, por ejemplo, en Europa, ya hay empresas que empiezan así como a decir, bueno, yo tengo tu ritual funerario, así como las bodas y las fiestas de ajá, 15 años, ¿no? Y así. Y entonces, ¿tú qué quieres? Y entonces, ¿a qué música vas a querer? ¿Y a quién vas a invitar? ¿Y de qué vive la gente, no? Ya empieza a haber gente que empieza a interesarse con cosas que le den sentido a tu ritual, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hacer ese ejercicio que dices hace rato, ajá, dices,
En tu ritual va a estar lo que es importante para ti en vida. Entonces, ¿para qué te esperas? Haz eso En vida. en vida. Y ser responsable, ¿no? Como el testamento, tus servicios funerarios, que son cosas que todos tendríamos que tener, que implica una madurez en ese aspecto. ¿Por qué no existe? ¿Por qué la gente anda? Sí, porque no nos pueden enterrar en el patio, ¿verdad? Sí, claro. Hay Sí muchas. se puede, pero Hay muchas leyes- ¿O hay se muchas podrá? leyes. Se podrá, pero pues sí está un poquito. hay que estarse cuidando de la ley. Sí. Sí, fíjate que bueno, yo creo que esa pregunta todos nos lo hicimos y yo cuando estaba en formación yo le decía, bueno, entonces si yo tengo un terrenito, no me pueden así como dejar ahí al Ajá. monte, ¿no? Y decía que por ley Ajá. sanitaria, pues nuestro cuerpo contamina pues un montón, ¿no? A un entorno. Ajá. Entonces por eso está la caja, que es así como de fierro y todo, y hay los lugares y los espacios para hacerlo. Que bueno, ¿Será cierto? pues solamente ¿Será así? hacerlo. ¿Contaminaremos acaso? Si comimos puras hierbitas, ¿contaminaremos? Pues no sé. Por ejemplo, hay los de Zaratustra, ¿no? Que son los que dejan como el cuerpo en el monte Ajá. y que esperan a que las aves pues Se lo coman. se lo Ah, sí. coman hasta que el sol directamente a los huesos, el sol derrita los huesos y es para ellos así, ¿no? En lo judio-cristiano, pues acuérdense que tenemos que estar en nuestro panteón Ujú. cristiano, ¿no? Camposanto. Camposanto, por eso se llama así, porque al momento de la resurrección, nuestro cuerpo y nuestro alma va a ser el mismo cuerpo y la misma alma, ¿no? Entonces, a veces por ahí uno se anima a decir esto, lo otro, pero pues son cosas como bien sagradas para cada persona, Ujú. en lo que cree, en lo que piensa, pero finalmente siempre sigue siendo un impulso, ¿no? El hablar de esto en la vida, ¿no? Y si todos supiéramos cuándo nos vamos a morir, pues a lo mejor no tendría mucho chiste la No, aventura, ya ¿no? no, ya no tendría Exacto. sentido. Oye, no quiero verme tan fan, pero no me importa. Soy muy fan de Midsommar, esta película, porque ahorita se me vino a la Ah, sí cabeza. está buena. ¿Sí has visto Midsommar, seguro o no? Bueno, te la voy a dejar también de tarea. Fíjate que en esa película hay una parte ritualística muy densa, pero que me pareció, pues, o sea, como no la tenemos como de costumbre, pues sí te saca de onda, ¿no? Y esa película se trata de una comunidad que tiene rituales y demás, pero tienen un ritual en el cual a cierta edad, si llegas a tener ciertos años, tú puedes decidir morir con dignidad. Ahorita que mencionabas lo de morir con dignidad. ¿Y a qué nos referimos con dignidad? Pues que a lo mejor todavía puedes valerte por ti mismo, puedes hacer tus actividades, piensas todavía, estás lúcido. Y entonces ahí llega una pareja que ya tiene no sé cuántos años, no sé, unos 60, 70, 80 años, y entonces ellos deciden cuándo morir. Ellos deciden en qué momento quieren terminar con su vida en este planeta, y entonces ya cuando lo deciden, hacen este ritual y se tiran de un risco. Y entonces, y si no acaban muertos, los acaban de morir, ¿no? Entonces los acaban de matar, y entonces ellos tienen este poder de decisión. Eso me lleva a... Es otro tema extenso que luego tocaremos con más tiempo, pero pues a la eutanasia. Ujú. Y a cómo cuando empiezas a hablar de estos temas, tal vez empiezan a cobrar más sentido, ¿no? Escuchamos casos a lo mejor famosos como la película de Mar Adentro, que también se basó en una persona que quedó cuadraplégica y que estuvo en una cama muchos años y que le suplicaba a sus seres queridos que ya, o sea, por favor ya mátenme, o sea, quiero la eutanasia, y tuvo que tener una lucha muy fuerte, ¿no? Con la ley para que se le pudiera otorgar la eutanasia, cosa que no se le dio nunca, pero que a final de cuentas una amiga lo ayudó. Y es lo que te pone como que también en esta onda filosófica, que dices, cuando tú tienes un perrito, una mascota que está sufriendo mucho, pues vas a veces con el veterinario y dices, Y ya aplíquenle... llévenselo. Exacto, aplíquenle algo para que muera. Pero con los humanos es otra cosa. Entonces te pones a pensar en eso. ¿Cómo es morir con dignidad? Hay gente que ya llega a cierta edad, que ya pues no se vale por sí misma, no está lúcido, se ve que ya no quiere vivir. ¿Y cómo te enfrentas a esa situación? Hay ese tipo pues de situación. O sea, es muy común, Sí, ¿no? sí es muy común porque antes de que la persona esté físicamente mal, socialmente ya está muerta.
Ajá. o familiarmente ya está muerta. Un poquito no tenemos tanta esa cultura de cuidar a las personas que a lo mejor ya están postradas Ujú. en un lugar o así. Sin embargo, pues decir sí o decir no es un gran, Responsabilidad. es un gran albur porque finalmente pues cada quien tendrá sus creencias. Lo que es cierto es, por ejemplo, que en el buen morir, pues todos tendríamos que tener como el poder de la decisión de cómo hacerlo, Ujú. quién esté, quién no. Lo cierto es que al menos, por ejemplo, si yo ingreso a un hospital, Ujú. o sea, el propósito de la gente que está en guardia es, no importa cuál es mi diagnóstico, yo le tengo que mantener con los signos vitales hasta el siguiente turno. Ujú. Se llama encarnizamiento terapéutico, ¿no? Es decir, a lo Claro. mejor la persona ya tiene, no sé, un nivel 5 de cáncer Ujú. y ya no se va a recuperar. Y entonces la persona cae en paro y le hacen resucitación, Ujú. ¿no? ¿Y por qué le hacen resucitación? Porque no estamos informados que hay algo que se llama voluntad anticipada, donde tú Ujú. puedes firmar un documento y decir, yo si me pasa esto, Ya no me ya no resuciten. me resuciten. Ujú. Pero lo cierto es que a veces decimos, es que ¿por qué no me dejaron opinar? Bueno, si la llevas a un hospital a la persona, hasta el último, o sea, van a agotar el último recurso para que la persona tenga Signos signos vitales. vitales. Entonces, a veces justamente cuando nos pasa eso, por lo que tú mencionabas hace rato, como no lo platicamos, Ujú. hacemos en el momento lo que nuestro ser nos da para responder a una crisis, Ujú. en shock, ¿no? Tú ves a alguien que a lo mejor, no sé, ya tiene determinada edad así, le dio un derrame o algo así, Ujú. o un paro, y quieres correr al hospital. Y a lo mejor sería más sano si estuviéramos más preparados a hacer lo que tú mencionaste hace rato, ¿no? Me quedo aquí, porque es cierto que nuestro cuerpo tarda tiempo, tarda horas en enfriarse, porque Ujú. esto también es una cosa bien interesante, ¿no? Que a veces pensamos que cuando una persona se muere, le paró el corazón o el cerebro y ya está fría. No es cierto. O se va a podrir y va a Poco llenarse a de cosas. poco y dura horas el proceso, Ujú. ¿no? Entonces, qué bonito que hay gente que dice que todavía escuchan, hay gente que dice que están ahí todavía. Pues son cuestión de creencias, pero finalmente, pues, qué mejor hacerlo que en un entorno acompañado, pues, con la gente que se supone que más te quiso o que quiere estar ahí contigo, como acompañándote en un momento, ¿no? Así como cuando te gradúas y todos te aplauden, Ujú. pues como esa graduación de la vida, ¿no? Ujú. Claro. Pues yo me voy a graduar de la vida y es a partir de la muerte y quién quiero que esté, cómo quiero que sea. Y si tienes esa oportunidad, porque bueno, también puede tocarte morir en un accidente, así, de carro, o te caíste, o te electrocutaste. O sea, hay muchas maneras en las que puedes morir. Y si en una de esas te toca que alguien pueda hacerlo en su hogar, con la familia que siempre estuvo ahí, en un momento como de paz, pues qué fortuna, ¿no? Que tengas esa oportunidad. Y como decías, en conciencia, que eso lo trabajan algunos Sí, monjes o algunas personas o algunas culturas que sí lo trabajan y sí. que sí lo platican, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, hay determinados tipos de animales que cuando se van a morir, Se se alejan van, Los gatos. se van, porque tienen un pudor ante a ese ser momento. vistos. Ujú. Es decir, se desapegan y Ajá. se van, ¿no? Y los seres humanos tenemos muchas de esas cosas, solamente que nos hemos desconectado de eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la mejor forma de morir o cuál debería ser la manera más adecuada de morir? Pues también depende de nuestro aprendizaje, pues lamentablemente cultural. O sea, por ejemplo, con lo que tú decías de la peli, Ujú. de que ellos elegían cuándo morir. Por ejemplo, en Japón hay el bosque de los suicidios, ¿no? Ujú. Donde era así, Mm. un honor que tú pudieras, por ejemplo, cuando un guerrero perdía, iba a ser vendido o así, se aplicaba el harakiri, ¿no? Que Ujú. es enterrar una daga aquí arriba del ombligo, en este punto chakra, a partir de una forma que en un solo golpe le iba a traer la muerte instantánea. Ujú. Y era la manera más honrosa de morir. Y era un suicidio, ¿no? Ujú. ¿Cómo eso sí está bien visto y la eutanasia no? ¿A qué responde? A las creencias del mito de lo que hay más allá después de la muerte, Claro. ¿no? Por ejemplo, eso por un lado. Por ejemplo,
nórdicos, los escandinavos, que a mí es una cultura que me gusta mucho. Ujú. Por ejemplo, ellos, morir en la lucha, morir en la batalla, Ajá. era estar directamente ese día bebiendo cerveza con Odín, ¿no? Ujú. Morir en una batalla. O sea, si morías a lo mejor así acá, pues con tu familia abrazado, como esa parte romántica que a veces nosotros soñamos, pues no. Era tu alma se va a ir directamente para allá, ¿no? Y cosas como ese tipo es lo que le da sentido a la muerte. Entonces, por ejemplo, el suicidio en determinadas culturas, que es otro gran tema, suicidio, eutanasia, todos estos temas que estamos así como tocando superficialmente, es otro gran tema, porque entonces el suicidio siempre ha existido. Sí. Siempre ha existido, siempre ha tenido un espacio en todas las culturas, en todas las religiones, desde que el hombre existe. Entonces, ¿por qué ahora se ve negativamente? Porque, bueno, responde a lo mejor a una sociedad enferma que no está respondiendo frente a esas personas, a darles un sentido de vida, o que también es un pecado, ¿no? Como decir, pues, la gente, Sí. no hasta hace mucho, la gente que se suicidaba no merecía una misa o no podía ser enterrado en un panteón. ¿Ahora Ni- ya? Ni se le da un seguro de Pues, vida. Ahora sabe. ya te puedes. Creo que sí, también. pero Sí. sería cuestión de mejor preguntárselo a un sacerdote. Sí, ah, ok. Sí. Sacerdotes llamados a ustedes. ¿Se puede o no Que se nos puede? platiquen. Sí, Oye, sí, esos temas hay que tocarlos después, ¿no? El suicidio, la eutanasia, pero Sí. efectivamente, sí, siempre hay que tratar de ver, primero preguntarte cosas acerca de una situación y luego ver las cosas desde otras perspectivas, porque estamos súper inmersos, ahorita que tocaba lo de religión, súper ligado, si no es que el 90% ligado a la religión, la muerte. O sea, inmediatamente dices, murió fulano, murió sutano. ¿Y cuándo van a hacer las misas? Van a hacer rezos. ¿Cuándo es la velación? Y ahí es rezos, rezos, rezos. En esta cultura, bueno, en esta en la Sí. que estamos nosotros, sí. pero no sé, en otras culturas depende entonces, influye la religión que predomina en el lugar, ¿no? Sí, por supuesto. Totalmente. No sé, en Estados Unidos, yo creo que también predomina el catolicismo, pero de lo que sé, la verdad, lo sé por las películas y las series, sé que es una cosa más como que pones una foto y entonces la gente En su pasa, casa, ¿no? ajá, como que Que lo van a haces su en tu casa. casa y mucha comida y bebida y entonces la gente pasa, o sea, la gente que conoció al difunto pasa y habla de esa persona. Sí. Y dice, no, pues yo me acuerdo cuándo, y entonces empiezas, y pasan muchas personas y empiezan a hablar de la persona que murió. Yo, aquí como que no es así, aquí es más un poco el rezar, el llorar, el negro, que no es en general, porque sí ha cambiado, como decíamos, pero sí está 99% arraigada a la religión de México, en este caso. Sí, y bueno, es otro tema enorme porque en México lo ancestral está ligado a lo religioso. Es decir, tenemos un sincretismo súper fuerte, súper fuerte. Entonces a nosotros sí nos gusta, no que nos enseñen la foto, ¿no? Yo quiero ver el cuerpo y no que me pongan la bocina, ¿no? Yo quiero que sean los mariachis y yo quiero que haya, no va a haber, a lo mejor hay espacios citadinos en los que es la funeraria y solo el cafecito y las galletitas, pero si tú te vas a lugares más afuera, a rancherías o así, pues hay una fiesta. Tú dices, estos son 15 años, ¿no? No son 15 años, es un funeral, ¿no? Y te das cuenta de que las personas tienen como una parte como más allá de la religión, como más allá, es como un contacto de decir, esta persona ya no va a estar, o así como hasta decir, y pues hoy pues voy a tomar todo el tequila que pueda, o voy a entonar estas rancheras, ¿no? Que siempre va mucho al desahogo social y a que la demás gente vea que como que sí se quería esa persona, ¿no? Por eso antes había como esta contratación de las mujeres que lloraban, ¿no? Las pleñideras. Que, por ejemplo, alguien claro. se moría y voy a contratar a señoras que lloran. Porque si nadie llora en tu funeral, pues no vas a descansar en paz. Y también las rezanderas, ¿no? También las rezanderas. Se tiene que ver que te querían. Alguien tiene que estar ahí llorando, ¿no? Entonces,
El mexicano tenemos esta parte como más expuesta, más hacia afuera, ¿Cómo dices que se llaman las que lloraban? las pleñideras. Órale, Entonces, esa sí no me la sabía, fíjate. entonces, por ejemplo, hay como toda esta ¿A poco? parte como sincrética Ujú. de decir, sí, está la iglesia, todo esto, pero yo también quiero hacer lo mío, ¿no? Quiero Sí. hacer los rosarios en mi casa, quiero que venga gente a atenderla, ¿no? Que a veces luego uno dice, bueno, ¿qué tan funcional es, no? Que aparte de que a la familia se le murió su familiar, todavía está atendiendo a toda esta gente que viene de gorra, ¿no? Esa. A comer, a beber o así. Entonces, yo solo hago la reflexión de que es como el intento de que empecemos a pensar en nuevas cosas, que para nosotros tenga sentido, ¿no? Desde que una persona puede decir, no sé, tengo tal diagnóstico y me dicen que voy a vivir tantos meses, ¿cómo generar toda una red de apoyo para que esa persona pueda irse tranquila, ¿no? Y no siga escuchando como esto de, no sé, la persona ya está postrada así y es que me voy a morir y quiero decirte, no me digas nada, porque bueno, yo lo he visto, yo lo he vivenciado. Pues deja que la persona se exprese, ¿no? Está tratando de hacer su desapego emocional Mm. para poderse ir, ¿no? Que el momento en el que se va y todo lo que pasa alrededor de eso, pues es una atmósfera también bien interesante de platicar, porque por ejemplo, no sé, hay personas que hablan de que la muerte también se vive un poquito como la gestación, es decir, las personas empiezan a intuir, a sentir que ya viene su momento y está comprobado, ¿no? Como por decir algunos detalles, que las personas empiezan a decir, no, es que ya vino no sé quién a visitarme. Ujú. Bueno, cuando la muerte es un poquito más tranquila, así, y a decirme que ya me tengo que poner mis botas, ¿no? O como una vez me contaron la historia de un señor que dice, denme de comer, porque ya me voy. Le dieron de comer y ya se estaba muriendo y despertó y dijo, denme de comer más porque voy bien lejos, ¿no? Ujú. y comió más y pues al día siguiente falleció, ¿no? Y que son como cosas como estas de que lo que esté en nuestra psique es lo que va a aparecer al momento de que estemos en ese momento, ¿no? Si para ti era la Virgen, si para ti era Quetzalcóatl, si para ti era el Nirvana, ahí va a estar, ¿no? Como esa proyección mental, porque lo que entiendo y dejando en el misterio, porque para mí es cierto que la muerte no se puede explicar, no se puede aproximar, hacer el intento, Ujú. pero finalmente sigue siendo un misterio. Lo bueno de ese misterio es que sí lo vamos a saber. Ajá. No, Cuando y, muramos. Cuando muramos nos juntamos y platicamos. no, y bueno, hay ciertas experiencias que cercanas a la muerte, o sea, que uno vive y que lo transforma, ¿no? También. O sea, cuando vives esas experiencias cercanas a la muerte, hay algo que cambia dentro de ti y, bueno, a mí me pasó una ocasión que estaba en la playa, total, estuve como 20 minutos intentando salir y ya fue un momento que mi cuerpo ya no daba y de repente dije, no, pues ya, aquí se terminó. Y en ese momento, pero no sentí ya miedo, no sentí nada, fue como un alivio, fue como una sensación de paz profunda y... Pero fue como un instante, y sí pasa eso, bueno, a mí me pasó de que sí ves tu vida como una película así. Yo me acuerdo que el último pensamiento que dije fue que pues va a ser lo último que ya no voy a saber qué va a pasar. Eso fue mi último pensamiento. Y después de eso, pues ya me revolcó y ya salí, ¿no? No me morí. Ahora No aquí me morí, estamos. aquí soy. Qué bueno que no te moriste, si no estaríamos viendo un fantasma. ¿Verdad? Qué miedo. Tal vez todos Sí. estamos muertos No, aquí. no, no. La verdad es que estamos muertos. No. No, bueno, Pero lo que acabas de decir, pero sí, son experiencias ujú, Te cercanas marcan. que te marcan, bueno, ¿no? se llaman experiencias cercanas a la muerte tal cual. Ujú. Yo cuando descubrí esto, porque bueno, yo también soy una persona súper inquieta, hay un congreso en España
de Ujú, personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. ujú, Entonces salen así como hablando de esto. Y la que estudia esto de qué es lo que pasa antes de morir y cómo se va gestando la muerte también, ajá, como otro proceso de que te vas desapegando, ¿no? Si tienes el cuerpo, te vas desapegando del cuerpo. Si tienes emociones, si tienes cosas materiales, te vas desapegando, ¿no? La muerte es el más grande desapego, ¿no? ujú, Pero las experiencias cercanas a la muerte y las personas que regresan, todas regresan como con una sensación de qué bonito, la mayoría, ¿no? ujú, Hay gente, no toda, pero la gente que habla en ese congreso, yo dije, a ver, ¿de qué están hablando estas personas? Y cuando escucho que casi todas las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, les da pudor hablar de eso, porque esa experiencia los cambió y entonces ya no se reconocen en su personalidad, ya ujú. no les gustan las mismas cosas y hay gente que regresa con otro tipo de habilidades o cualidades que no tenía, ¿no? O sea, por ejemplo, pintar, el arte, la sensibilidad, y es muy difícil reincorporarse a su vida y por eso está creado ese congreso, ¿no? Y a mí me pareció súper Wow. interesante, ¿no? Cómo todos hablan como de un todo en el que te puedes disolver y hay paz, ¿no? Ajá. Y ya no hay como esta parte de hay algo para hacer, ¿no? Simplemente existo y estoy ahí. Ya no hay lucha. Ya no hay lucha y es bien padre escuchar a estas personas porque todas las personas, por más de que uno les crea o no, pues tienen un mensaje positivo que sí te hace pensar en la vida de una buena forma, ¿no? Porque Exacto. finalmente lo cierto es que cuando uno ve morir a alguien o cuando es de un momento a otro, está aquí y luego ya no está. Y es así Sí, de sencillo. A veces hay más lucha, a veces menos lucha, pero es así. Es como Súper parpadear. sencillo y tan un increíble, ¿no? parpadeo. O sea que ya Ujú. está y ya no está. Y al siguiente momento ya no está. Sí, es Pero bueno, entonces impactante. te pregunto, ¿tú tuviste alguna habilidad después de Experiencia. una... Pues lo que pasó fue de que, pues sí, fue como un volver a nacer, algo así. Sí, un sentimiento como de volver sí, como ver el mundo con otros ojos también. Sí. Y también me pasó, bueno, como platicabas, ¿no? Que cuando no es lo mismo hablar de la muerte y que no es lo mismo cuando alguien cercano a ti fallece, ¿no? Que se muere y es cuando empiezas a cuestionarte las cosas, ¿no? Y es cuando empiezas a ver las cosas de otra manera. O sea, em, sí, y al momento de ver las cosas de otra manera, pues bueno, tu vida cambia también. Ujú. Claro. Yo les voy a dejar una tarea. ¿Cómo de que no? Claro de que sí. Fíjate que qué padre que tú con tu profesión de psicóloga, que a Ujú. mí, cómo me encanta esa profesión, que no profeso, pero me gusta. Este, Psicóloga de closet. psicóloga, soy psicóloga de closet. Te acabas de destapar. Sí. Citas hasta el número. Y bueno, y que has estudiado tanatología, las pérdidas y demás. Se me hizo bien interesante un ejercicio que también una amiga que tenemos en común, un día que estaba estudiando precisamente tanatología, nos dijo, oigan, me dejaron una tarea, entonces yo se las dejo a ustedes, que se me hizo un lindo ejercicio. Fue de, mándame una carta, escríbeme algo como si yo ya me hubiera muerto. Entonces te pones a pensar, a ver, ¿qué le dirías a esa persona? Ya murió. Todo lo que se te viene a la mente cuando alguien realmente muere y entonces empiezas a resaltar sus cualidades y lo que le quisiste decir. Pero en este caso es en vida, ¿verdad? Porque esta tarea se las dejo por si ustedes la quieren hacer con sus amistades, con sus familiares, que les escriban algo como si ya hubieran muerto, ¿no? ¿Qué le dirías a Ujú. esa persona si ya murió? ¿No? Así se cuenta, ya murió ahorita, escríbeme algo, ¿qué me quieres dedicar? ¿Qué palabras me quieres decir? Eso por un lado, se me hizo un ejercicio muy bonito porque yo Está muy chido. vi el WhatsApp, porque fue por WhatsApp, y yo así de amiga, aquí está, se me olvidó esto, y lo leí y dije, sí, sí es cierto, eso es lo que pienso y eso es cierto. Y qué palabras tan bonitas me salieron, me afloraron. Dije, ay, qué bonito, ¿y por qué no? Pues se lo había dicho antes, ¿no? Pero bueno, ese es un ejercicio que pueden hacer ustedes con su familia.
Eso por un lado. Les dejo esa tarea por un lado. Y por otro lado, lo que ya decíamos, expresen lo que les gustaría que pasara con su cuerpo, el ritual que les gustaría que hicieran cuando ya mueran. Empiecen a abonar. Exacto. O sea, No dejen deudas. no, Hacer el hoyo en el jardín, ¿no? Hacer el hoyo en el jardín. O sea, sí es bonito que de repente cuando estén con su familia les pregunten. Y no nada más a los más grandes, o sea, todos, porque todos vamos a morir, no sabemos cuándo, no sabemos en qué fecha, pero sí es bonito que todos hagan ese ejercicio de expresión, de saber cómo quieren. Ya si lo harán o no, no sabemos, porque como lo mencionabas, el ritual es para los que nos quedamos, pero es bonito expresar lo que te gustaría. Y que a lo mejor eso va a ir cambiando si siguen vivos. O sea, yo me acuerdo que no hace mucho yo decía, no, pues yo quiero que no me haga nada católico y entonces háganme un árbol y que sea de tal fruta que ahorita se me fue su nombre, pero, o sea, y esa era una idea. No, pero luego dije, no, mejor cenizas y al mar. Pero luego como que hasta puedes determinar, ¿no? En qué playa y como un poquito Claro. cómo va a ser. Y no es malo, o sea, no es malo pensar Claro. en eso. No es raro. Vamos a hacer que no sea raro. Porque Claro. ahorita tú decías, ¿qué tal que llegas ahorita en una reunión y te dicen, ¿y tú cómo te gustaría morir? Y digas, ay, qué raros. Vamos a quitarle lo raro, Claro. porque es lo menos raro del mundo. Que alguien muera es lo menos raro, es lo más común. Lo que tal vez no estamos tan acostumbrados es hablarlo y a decir claramente, a mí no me hagas misas, a mí no me hagas esto, a mí conviérteme en diamante, a mí conviérteme en árbol y hasta de qué tipo de árbol, o a mí échame al mar y hasta qué playa, y en todo eso es importante. Entonces esas son tareas muy bonitas, el pedirle a la gente que te quiera, a la gente que está contigo, que te diga las palabras como si fuera tu funeral, ¿no? Claro. Y Eso- estás ayudándole a las personas a que se expresen Ajá. y a que no sea tan difícil ese momento, ¿no? Porque finalmente ese momento va a tener lo suyo, ¿no? Ujú. Para las personas, y el hecho de que tú puedes decir, yo se lo dije, o sea, yo En vida. yo cuando escucho en consulta, ¿no? Es que no me pude despedir, es que no le pude decir lo que lo quiero, lo que me Ujú. gustaba, lo que quería, ¿no? Ujú. Y de pronto tú te quedas pensando, todo esto se trata de expresarse, ¿no? De que no nos reprimamos y podamos vivir en libertad y expresarnos, ¿no? Por ejemplo, la muerte es una oportunidad preciosa para demostrar nuestro verdadero ser. Ujú. Entonces, si, pues Wow. para todas las personas que estén viviendo un momento así también, pues que se expresen y que no le tengan miedo a ese amor. El dolor es proporcional al amor que los vinculaba a ese ser que han perdido, ¿no? Y que entonces, en ese sentido, todas las personas al momento de expresarnos, pues nos curamos, ayudamos a los demás que se haga cultura y fomentamos aprendizaje. Y que para mí es como algo que se me hace muy padre haber tenido la oportunidad como de expresarlo aquí Ujú. y poderlo así como decir tan claramente, así como más allá de ve con alguien a que te ayude, ¿no? Exprésate, vívelo, ¿no? Vive lo que tengas que vivir porque es simplemente proporcional a lo que esa persona tocó tu vida, ¿no? Y cuando una persona nos toca, pues siempre va a dejar una huella. Y Ujú. a veces lo único, aunque ya no podamos estar con una persona, es acordarnos de esa huella y hacerla propia. Entonces ya no hay muerte, porque vivimos a Oye. partir de ahí. Esa es otra cosa, ¿no? O sea, ¿qué hay más allá de la muerte física? Uy, lo que falta. Muchas cosas. Miles de años, religiones, filosofías, Claro. academia que ha tratado de resolver esa pregunta, ¿no? Pero es Lo importante vamos a hacérsela. resolver en carne propia, no se preocupen. Lo vamos a experimentar. Pues no sé, yo he escuchado que a veces es más que importante la respuesta, Ujú. es importante la pregunta, ¿no? Entonces, siempre preguntarnos esas cosas obvias, porque no son obvias. Y en lo obvio está lo más difícil de comprender en la vida real, creo yo, ¿no? Oye, qué Tal cual. padre. Y luego ya pensando más bizarramente, en esta mente bizarra,
Imagínate que en lugar de, o sea, hasta hacer no sé qué ustedes como psicólogos o la gente que estudia tanatología, me imagino que tienen muchas actividades muy padres para vincularse con esto, ¿no? De la muerte y demás. Pero imagínate pensar hasta un día celebrar en sus casas, hoy es mi funeral, ¿no? Y saber a quién vas a invitar, como lo mencionabas, vivir toda esa experiencia, pero en vida. O sea, Llenarte de todo ese amor. exacto, Sí. porque seguramente no va a haber alguien que vaya y diga, ¡ah, escupo tu tumba! O no sé. Digo, espero. Pero ¿Quién sabe? Ay, no se sabe, no cantar victoria. Pero me imagino que ha de ser muy bonito eso que decías, o sea, llenarte de ese amor que ya cuando no estés, pues sabe, o sea, esas flores, esos arreglos que te llegan, esas palabras que te dicen, ¿no? Que, pues no, o sea, ya muerto ya no. O sea, entonces No. habría que fingir una muerte. Sí, pero ni fingir, o sea, nada más, o sea, expresarlo es cosa de expresión, como lo mencionabas Sí, tal cual. claro. O sea, decir, oigan, mañana Uy, los invito a mi funeral. Me morí y voy a darles tacos de camarón. Los invito y traigan una cartita y algo que quieran dejar en mi altar. Está padre, ¿no? chido, está chido. Esto sí, ¿no? Y hablando de los procesos, pues ¿cuántas despedidas vivimos sin ese proceso Ajá. de honrar, ¿no? Porque se trata de Exacto. honrar, agradecer y continuar adelante, ¿no? Y toda la vida estamos viviendo esos procesos, toda la vida, y no lo hacemos así, ¿no? Es como te dejas de hablar con alguien o terminas con alguien o ya simplemente te cambiaste de ciudad o ya no vives con tu familia y no haces eso. Ese es el ritual. Entonces, estamos necesitados de rituales que nos hagan sentido. Y entonces, así como en relación a la tarea que tú decías de la carta, pues ponle una fecha de vigencia. Si no te moriste ante la fecha, porque va haz la cambiando. fiesta conforme esas, ¿no? Se me ocurre ahora, creo que puede ser un buen ejercicio. Vamos a hacer el club de los muertos no muertos. El club de los difuntos no difuntos. Y también el hecho Suena de, bien. entre lágrimas y risas, ¿no? Que podamos como desmitificar desde una parte graciosa. Ajá. Y no vivirnos, ¿no? Como, no sé, a mí me ha gustado mucho una canalizadora que escucho, que ella dice que el mundo espiritual es súper chistoso, que nosotros somos súper serios, ¿no? Ajá. Que siempre, ay, me voy a morir y así, ¿no? Y Bien cómo, drásticos. ajá, el drama, ¿no? Ajá. Nos aferramos a él y entonces, cómo también a partir de esto puede traer mucha alegría si lo queremos así. Claro. Y pues traerá su otra parte, pero finalmente pues está puesta la intención de que sea diferente, ¿no? Que sirva, ¿no? Que dejemos huella en este camino, pues sí, que es un camino breve, ¿no? Y es temporal. Así es. Sí. Es que es lo que también decía, creo que, no me acuerdo si cuando hablábamos, creo que del Tantra, y decía, es que no marchen, o sea, se han puesto a pensar que tenemos ese libre albedrío, que podemos hacer lo que se nos dé la gana, o sea, quitándonos un poquito todo este cascarón de lo que te dicen que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de lo que sí hay que hacer, de que sí que trabajas, que sí ganas, y tienes toda esa libertad, pero estás como muy aprisionado a veces y dices, "Oh", y ya, como que se te olvidan todas esas cosas locas que pasan por tu cabeza, porque así te dijeron a lo mejor que eran cosas locas, y no, o sea, llega una edad, yo tengo 20, que ya llegó, 20 21. más 20 en la que dices ya, o sea, Te ves de 19. es momento. Y aparte lo que decías, este momento de la historia de la humanidad es muy no sé, muy importante, muy atesorado, de muchos cambios, la pandemia, mucha gente que murió sola, mucha gente que sufrió mucho, mucha gente que lo perdió todo, mucha gente que cambió totalmente su forma de vivir, su forma de ver la vida. Estamos en momentos maravillosos y geniales para hacer lo que queramos ser, ¿no? Claro. Y cambiar los paradigmas que quieras cambiar, desaprender lo que quieras desaprender, y es como borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí, así. Así que no se crean que volver a lo mismo.
Ujú. es el camino, ¿no? O sea, hay que actuar honrando esas historias que acaban de pasar, estos 2 años de mucha transformación, de mucho cambio, no hacer como que nada pasó, Ujú. porque eso hace mucho daño, creo yo. Y pues sí, en lugar de meterse a cursos, pues creo que es desaprender, lo que acabas de decir. El camino a Exacto. desaprender es muy, muy amplio, hay que desaprender tantas cosas, no solamente sobre este tema, pero creo que más que aprender, porque a veces uno quiere tantas cosas, ¿no? Hay que desaprender algunas para ahora sí poder agarrar las que realmente nos puedan hacer como bien a nuestra esencia, ¿no? A nuestro ser. Conectarnos, ¿no? Con nosotros Ujú. mismos, sí, exacto, con Sí, nuestro propio ser. pues Súper. bueno. Así es. Pues Chio, muy interesante. La verdad es que nos has nutrido mucho, con mucho conocimiento nuevo, muchas nuevas ideas. Para Tareas. muchas Tareas sí, también. esa tarea que se las díceselo, háganselo. Y también los invito a que nos comenten ahí en YouTube, que nos digan, nos pueden platicar también a lo mejor cómo lo han vivido ustedes, esta experiencia, cómo han vivido estos rituales, si han tenido a lo mejor una experiencia diferente en cuanto a los velorios, en torno a la muerte. Y como bien decías, y con mucho respeto a los que han tenido la muerte de un ser querido muy recientemente. Nadie sabe cómo va a reaccionar ante este tipo de situaciones hasta que le pasa a uno mismo. Tal cual. Pero mientras no te pasa, divagas, y hasta que te pasa ya sabes qué de todo lo que dijiste vas a hacer, ¿no? Pero dense esa tarea, piensen en su propia muerte, qué les gustaría hacer, qué rituales les gustaría tener y pídanlo sin temor alguno a sus familiares, a sus allegados, que les digan esas palabras para que las gocen en vida y indagar también Claro. en esos rituales que se hacen en otros países, en las maneras en que se preparan en otros lados. Muchas gracias. No sé si quieres agregar algo. No, pues que justamente es así. Yo soy de la idea de que pensamos tanto y vivimos tan poquito, ¿no? Entonces hay que dejar que los procesos nos atraviesen y a partir de ahí generar nuestra propia postura. Porque está bien divagar, pero al final de cuentas uno divaga porque está explorando. Y cuando uno tiene una postura de cómo morir, tienes una postura de cómo vivir. Y eso es bien valioso. Claro. Yo solamente agregaría eso y pues me la pasé muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. Sí me divertí. Estuvo muy buena el agua, gracias. Súper bien. Era agua con cebada. Y burbujas. Y Carlos, ¿algo que quieras agregar? No, pues súper interesante este tema, ¿no? Y es como, pues como decían, volvámonos a cuestionar cosas, desaprender, ¿no? Muchas cosas que desaprender, que ahorita estamos viviendo en estos tiempos tan importantes que somos súper afortunados de vivirlos. Por alguna razón estamos aquí, ¿no? Los que estamos en esta realidad, en este mundo. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias por haber estado. A todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Y pues nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Todos vamos a morir. Hagamos una fiesta. No. ¡Fiesta! ¡Vámonos!